Hermanos, si hablamos con una persona y decimos, ¿qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio, el mensaje principal de nuestra fe, el mensaje más importante, en general van a responder así: que Cristo murió por nosotros en la cruz para perdonarnos y para salvarnos. Algo así, ¿verdad? El Evangelio, el mensaje más importante de la Biblia. Que Cristo vino a la tierra para entregar a sí mismo, para pagar el precio, para pagar la deuda que causamos nosotros con nuestros pecados. ¿Sí? Pero eso no es todo el Evangelio. Porque Cristo no solo murió por nosotros, sino Cristo también resucitó por nosotros. Y esa parte del Evangelio también es muy importante. Y sobre este tema vamos a hablar esta mañana. Que Cristo resucitó por nosotros, para regalarnos algo, para hacer algo en lugar de nosotros, por nosotros. ¿Sí? Sobre esto vamos a pensar en la predicación de esta mañana. Y entonces el tema de la predicación es resucitado con Cristo. Resucitado con Cristo. La parte de la palabra entonces es Colosenses 3, versículo 1 hasta el 17 de este libro, de esta carta que fue enviada a una iglesia pequeña que ya no existe. Una iglesia pequeña, una iglesia recién empezada, podemos decir. Una iglesia que empezó bajo la obra de Pablo. Pablo vino a esta ciudad para predicar el Evangelio y ahí empezó una iglesia pequeña. Pero Pablo siguió su viaje a otro lado y escribió una carta para enseñar a la congregación, a la iglesia en Colosenses. Y también entonces está enseñando una cosa muy importante sobre la resurrección de Cristo. Que Cristo resucitó por nosotros. Y entonces, hermanos, eso dice exactamente el versículo 1. Ya empieza el versículo 1 con la resurrección. Porque dice, habéis resucitado con Cristo. Habéis resucitado con Cristo. Ustedes son resucitados con Cristo, dice Pablo. Resucitados con Cristo. ¿Sí? Y en el versículo 3 también dice algo que es importante, que vamos a estudiar en esta predicación. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces habla sobre nuestra resurrección. Somos resucitados con Cristo, dice esta palabra de Dios. Nuestra resurrección. Entonces eso vamos a estudiar. ¿Qué es el significado de esto para nuestra vida diaria, para nuestra vida espiritual? ¿Sí? Y hermanos, lo que es importante para saber es que cuando estamos hablando sobre la resurrección, significa que ese tiene cierta relación con la muerte. ¿Sí? Porque cuando alguien va a resucitar, significa que él estaba muerto, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la muerte? ¿Sobre qué muerte estamos hablando? Porque sabemos, hermanos, todos sabemos lo que es la muerte, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la muerte. La muerte es algo que causa mucho dolor y mucho miedo a muchas personas en el mundo. ¿Sí? A veces hay personas que dicen, no hay muchas cosas seguras en la vida, pero una cosa es segura, una vez vamos a morir. ¿Sí? Es una certeza que hay en la vida, que una vez la muerte va a golpearnos y puede ser en un momento muy inesperado. ¿Sí? ¿Y por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte en la vida? ¿Fue siempre así, que la muerte era parte de la vida? No, no siempre. La Biblia nos dice claramente que la muerte está en el mundo porque por el pecado. Es un resultado del pecado. Por el pecado morimos. Por el primer pecado entró la muerte en el mundo
Y así sigue a todas las personas, a todos los descendientes de Adán, porque nosotros somos hijos de Adán y Eva, hermanos. Entonces, por eso, el pecado y la muerte afectan a nosotros también. Hay una conexión, ¿sí? Una relación con los pecados y la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte, entonces, es causado por el pecado. El pecado, entonces, podemos decir, hermanos, es una enfermedad mortal. Nosotros pensamos a veces muy ligera sobre el pecado, ¿verdad? Pero la Biblia no. La Biblia dice que el pecado es una enfermedad mortal. Si no habría pecados, no habría muerte. Eso significa que la muerte tiene poder sobre todos los hombres. Estamos naturalmente bajo el poder del pecado y también entonces bajo el poder de la muerte. Y eso puede ver en todos lados, hermanos. ¿Cuánta influencia tiene la muerte? Y entonces es importante saber y también meditar sobre esto un poco, que el pecado es lo que causa la muerte. ¿Sí? Y la Biblia habla de ciertas formas sobre la muerte, porque si nosotros escuchamos la muerte, pensamos en la muerte que significa el fin de nuestra vida en la tierra, ¿verdad? Pero la Biblia habla sobre otros tipos de muerte también. La Biblia dice que nosotros nacimos como muertos espiritualmente, ¿sí? Entonces, cuando un hombre nace, él está muerto espiritualmente. Significa que él tiene un corazón que no es sensible para las cosas de Dios, que no está abierto para recibir a Dios, que no tiene el deseo de buscar a Dios, que no tiene el deseo de glorificar a Dios. La muerte espiritual llamamos esto. Y esa muerte espiritual causa que amamos más al pecado, que amamos más a las cosas de nosotros, a las cosas malas, que a las cosas de Dios. Por eso dice Efesios, por ejemplo, que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces es importante saber esto, que una persona naturalmente está muerto espiritualmente, muerto. Pero este capítulo empieza con muy buenas noticias, podemos decir, hermanos, ¿sí? Porque los creyentes que realmente creen en Jesucristo, ya no están muertos espiritualmente, ya están vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo dice en el primer versículo que los cristianos son resucitados con Cristo, ¿sí? Son resucitados de su muerte espiritual, ¿sí? Resucitaron. Es algo milagroso, ¿sí? Entonces, primero estábamos nosotros muertos en nuestros pecados y por la fe en Cristo hemos recibido una vida nueva, la resurrección. Estamos vivos. Si creemos en Cristo, estamos vivos. Y el versículo 3 de esta parte dice algo hermoso también. Porque cuando hemos recibido a Cristo, cuando creemos en Cristo, hemos resucitado y también nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? Entonces, estábamos muertos, pero ahora nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Escondida en Cristo significa que nuestra vida es guardada en Cristo. Nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida espiritual está guardada en Cristo. Cristo es lo que guarda y protege nuestra vida espiritual. Y en el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer?
Cuando nosotros sabemos que somos resucitados con Cristo, Pablo dice en el versículo 1 que tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar las cosas de arriba. Somos resucitados, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Resucitado, recibido una vida nueva, una vida espiritual. Cuando Cristo entra en nuestra vida para cambiarnos, para llevarnos a la fe en Él, recibimos una vida nueva. Somos resucitados. Significa que participamos en el perdón que Cristo realizó por nosotros, entregando a sí mismo en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, ahora ustedes tienen que buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Y es importante saber lo que es la vida de arriba. Más luego vamos a estudiar eso. Pero primero, regresamos un rato al versículo 3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, a veces hay personas que dicen, cuando Dios empieza en la vida para salvarnos, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para mantener la salvación. Y entonces esas personas dicen, cuando un cristiano cae en pecado, él pierde la salvación. Pero eso no puede ser verdad. ¿Por qué no? Mira lo que dice el versículo 3. Nuestra vida espiritual no es nuestra propiedad, no está en nuestro poder. Nuestra vida espiritual está escondida con Cristo en Dios. Cristo guarda nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros vamos a hacer un desastre de esto. Entonces, Él guarda nuestra vida espiritual. Es un consuelo fuerte, grande. Entonces, Cristo no solo tiene la autoridad y poder sobre nuestra vida diaria, sino también sobre nuestra vida espiritual. Él está guardándola. Nuestra vida está escondida en Cristo, ¿sí? Es como cuando nosotros tenemos algo valioso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algo valioso, ¿qué hacemos con esto? Lo guardamos en un lugar seguro, ¿verdad? ¿Sí? Y Cristo lo hace también. Para Cristo nuestra vida espiritual es algo muy valioso, tiene mucho valor. Y entonces Él dice, es mejor que yo lo guardo. ¿Sí? Y entonces nuestra vida espiritual está guardada en Cristo. Está escondida en Cristo. Entonces, significa que nuestra vida espiritual está segura si creemos con una fe verdadera en Cristo, hermanos. Nuestra vida espiritual está segura. Pero lo que es la realidad también es cuando nosotros empezamos a vivir una vida nueva, una vida con Cristo, que empieza una pelea en nosotros mismos. Porque también la vida antigua que hemos tenido antes, nuestra vida antes de llegar a Cristo, también tiene cierta influencia todavía, ¿sí? Es esta parte en nuestra vida que quiere siempre regresar a los caminos antiguos, al pecado, a disfrutar las cosas del mundo. Es una pelea. Una guerra espiritual en nosotros, ¿sí? Y en la vida nueva, Cristo es el Rey. Pero en la vida antigua, yo mismo quiero hacer las cosas de mi manera, ¿sí? Y por eso Pablo dice, hay una cosa muy hermosa, dice Pablo. Ustedes ya son resucitados con Cristo. Ustedes han recibido una vida nueva. Pero significa que entonces, que ahora ustedes tienen que estar enfocados en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. ¿Sí?
La vida nueva pone la mira en las cosas de arriba. La vida antigua en las de la tierra, dice Pablo en el versículo 2. ¿Sí? Entonces Pablo dice a cada cristiano, hay que saber que Cristo resucitó por nosotros y nosotros somos resucitados con Él. Cuando Cristo resucitó, también nosotros hemos resucitado. Él de esta manera nos ha dado una vida nueva. Y entonces, dice Pablo, es bueno saber esto, pero también significa que hay que vivir así. Hay que vivir como un resucitado. No hay que vivir como era antes. Ahora tiene que vivir totalmente diferente. Hay que saber que es resucitado. Bueno, en el estudio bíblico recién hemos estudiado la historia de Lázaro, que él resucitó de los muertos. Pero yo estoy seguro que Lázaro vivió esos años después de su resurrección muy diferente. ¿Sí? Sabiendo lo que es la muerte. Y entonces Pablo dice, ahora ustedes son resucitados y entonces tienen que vivir diferentes. Hay que estar enfocado en las cosas de arriba y ya no en las de abajo. ¿Qué ha hecho para resucitar? Nada. La resurrección de nosotros hemos recibido como un regalo que fue hecho por Cristo. Cristo resucitó por nosotros. Y entonces ahora somos llamados para vivir como resucitados. Yo puedo darle un ejemplo, porque eso va muchas veces eso va mal en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Porque no vivimos como resucitados, vivimos como antes, pensando ya Cristo murió por mí, pero Cristo también resucitó por nosotros. Entonces somos llamados para vivir como resucitados. Por ejemplo, si hay un vagabundo en la calle viviendo y un día viene un rey que dice, yo tengo misericordia con su situación y entonces yo voy a regalarle todas mis cosas. Y entonces significa que de uno a otro momento el vagabundo cambia en un hombre rico. ¿Sí? Pero si el vagabundo va a seguir viviendo en la calle, ¿sí? Sabiendo que él tiene todo, pero no hace nada con esto, ¿sí? Significa que él queda en su vida antigua. Y muchos cristianos son así, ¿sí? Que han recibido la fe en Cristo. Significa que son resucitados, pero siguen viviendo como antes. Quedan en sus pecados, no quitan las cosas del mundo, enfocan en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Y Pablo dice, no tiene que ser así. Ahora usted es resucitado, entonces hay que enfocar en las cosas de arriba y ya no de abajo. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas de abajo? Eso podemos encontrar, por ejemplo, en el versículo 5. ¿Sí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por ejemplo, versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿Sí? Y en el versículo 9 también habla sobre las mentiras. Estas son las cosas de abajo, dice Pablo. Y entonces, ahora usted es un resucitado, entonces ya no tiene que hacer estas cosas. Hay que dejar morir a estas cosas. Ya no tiene que ser parte de su vida nueva. Ya no tiene que ser parte de su vida después de su resurrección que ha recibido en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Si leemos estas cosas. ¿Sí? Nadie de estas cosas tiene que ser parte de nuestra vida ahora, dice Pablo. Nada de esto. Nada. Quita todo esto de su vida, porque no encaja con su nuevo estado de haber resucitado con Cristo. Hay que hacer las cosas de arriba, que son totalmente diferentes. Eso leemos en el versículo 12 a 15, las cosas de arriba.
Vestíos pues como escogidos de Dios, dice Pablo, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muchas cosas son lo que llama Pablo aquí, ¿sí? Primeramente él dice, ahora nosotros somos un pueblo especial, un pueblo escogido de Dios. Entonces, eso significa que tenemos que vivir diferentes. Santos y amados tenemos que ser. Hay que vestirse, dice Pablo, con las características que yo voy a mencionar en esta parte. ¿Sí? Benignidad, humildad, mansedumbre, misericordia, todas esas cosas. Pero sobre todo el amor. El amor es lo más importante. El amor tiene que ser la característica de nuestra vida espiritual, lo más importante en nuestra vida espiritual. El amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la característica más importante de Dios es su amor. Y entonces debe ser lo más importante en nuestra vida también, ¿sí? Porque usted puede ver, si sabe algo de la Biblia, que todas estas características que está diciendo Pablo sobre la vida de arriba son características de Dios. ¿Sí? Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amor y todas esas cosas más. Y entonces Pablo dice, nosotros también tenemos que hacer así, tenemos que ser así. Nuestra vida que hemos recibido por la resurrección de Cristo tiene que ser totalmente diferente. Es muy bonito esa palabra que está usando Pablo. Él dice, hay que vestirse de esta forma. Hay que vestirse. ¿Sí? Hay que vestirse de una manera en que todos los otros pueden ver esas características en su vida. No está hablando sobre su vestido normal, está hablando sobre su actitud, lo que está mostrando a los demás. Y entonces, que las otras personas que vean a nosotros, tienen que decir, esa persona es una persona muy humilde, es una persona muy misericordiosa, siempre tiene cariño y amor. ¿Sí? Lo que estaba en Cristo tiene que estar en nosotros. Es como un vestido que tenemos que poner en la mañana. Entonces cuando despertamos en la mañana tenemos que vestirnos primeramente con todas estas características que Pablo menciona en esta parte. Porque es la ropa que hemos recibido de Cristo por su resurrección. ¿Sí? Entonces antes de ponerse su ropa hay que poner este vestido de Cristo, todas esas características cristianas para vivir una vida diferente. Porque como he dicho al inicio, hermanos, hay muchas personas en este mundo, hay muchas personas en iglesias que dicen, Jesús es mi Salvador porque Él murió por mí en la cruz. Y eso es algo hermoso que podemos decir esto, ¿sí? Pero no es todo el Evangelio. También tenemos que resucitar con Cristo. O vivir como resucitados, mejor dicho. Porque cada creyente ya es resucitado con Cristo. Significa que tenemos que vivir así como resucitados. ¿Sí? Entonces, en las obras que mostramos al mundo, todos tienen que ver, esa persona ya pertenece a Cristo. Es resucitado. Él tiene una vida muy diferente, ¿sí? Porque si tenemos una fe nueva, una vida nueva por la fe, cuando hemos recibido una vida nueva por la fe, hermanos, significa que somos obligados para vivir según la nueva vida. Y no regresar a la vida anterior.
No tenemos que estar enfocados en las cosas de abajo, en las de arriba. Y eso es una lucha, hermanos. Es una lucha, ¿verdad? Porque si regresamos a esta lista que estaba con cosas malas, ¿quién puede decir que él está libre de esto? ¿Quién puede decir que está libre? ¿Sí? De todas esas cosas, de mentira, de odio. Muchas cosas que hay que todavía pueden ser presentes en nuestra vida, lamentablemente. ¿Sí? Pero Pablo dice, basta con esto. Quítalos de su vida. ¿Sí? No hay que esperar, no hay que aceptar la situación, no hay que estar contento con algo que no está bien en su vida. No hay que aceptar el pecado, porque somos resucitados y el pecado no encaja con nuestra vida nueva que hemos recibido por la resurrección. ¿Sí? ¿Reconoce esta pelea, esta guerra, su vida? Pablo está diciendo esas cosas porque eso no va a suceder automáticamente. Él sabe que eso es una lucha. Él sabe que eso no va muy fácilmente. Pero si vamos a estar enfocados en las cosas de arriba, hermanos, es seguro que nuestra vida va a cambiar. Que nuestra vida va a mostrar más y más de estas características que hemos visto en esta parte de ser misericordiosos, mostrar el amor, ¿sí? Para aparecer más y más a Cristo, ¿sí? Y Pablo también sabía de esas cosas. Sabía que las cosas de abajo siempre tratan que estamos no enfocados en las cosas de arriba, ¿sí? Y por eso él dice, por ejemplo, en Romanos creo que es, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esas cosas de abajo que siempre tratan de separarme de Cristo y mi vida nueva. ¿Sí? Y por eso, ese capítulo no podemos estudiar todos esos versículos porque hay mucho contenido en esta parte, hermanos. Pero Pablo nos da un deseo en el versículo 12, creo, del versículo 16. Nos da un deseo, ¿cómo podemos mantener en pie en esa vida de resurrección? ¿Cómo podemos estar enfocados en las cosas de arriba? ¿Cómo? En el versículo 12 nos dice algo. Él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Porque Dios usa su palabra para darnos más y más fuerza en la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La razón por qué tenemos cultos en una iglesia, recibir enseñanzas en la palabra. ¿Sí? También cantar himnos y cánticos espirituales. Muchos consejos en esta parte para mantener o para recibir fuerza espiritual, para mantener en pie en la vida como resucitado, hermanos. Y dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. ¿Sí? Hermanos, el poder de la resurrección de Cristo nos da nuevas fuerzas cada vez para regresar a nuestro Señor y Salvador y para realizar esta vida que hemos recibido ya en Cristo, en la vida diaria, para vivir como resucitado. ¿Sí? Pero hay un consuelo en todo esto, porque muchas veces podemos tener el sentimiento que estamos perdiendo, que no estamos bien en estas cosas. Y no es una razón para quedar en esto, pero hay un consuelo, hermanos,
que la resurrección fue realizada por Cristo y que nuestra vida espiritual está guardado en Cristo. Y entonces no lo podemos perder. Pero mira lo que dice Pablo. Mira, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, la obligación tenemos. Es el día para empezar a vivir nuestra vida de resurrección, hermanos. Es el día para empezar a vivir diferente, dejar todo atrás lo que había en nuestra vida, ¿sí? Y un día vamos a encontrar a Jesús para perder o para dejar todo atrás. En el día que nosotros vamos a entrar en la gloria para encontrar a Cristo realmente, en este día vamos a dejar atrás toda nuestra vida antigua para vivir solo la vida de resurrección, ¿sí? Cantando, dice esa parte de la palabra de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, pero para siempre. Eso es el consuelo que podemos guardar para nuestra vida espiritual, hermanos. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba y no las cosas de abajo, que los que están en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén.